Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, le doy la bienvenida a Héctor Jaime, diputado federal del PAN, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía y académico titular de la Academia Nacional de Medicina. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Quisiera yo preguntarte, ¿estamos en una situación, digamos, de riesgo, crítica, o como decía la Vilchis de las preguntas de la mañanera, se exagera? Mira, estamos en una epidemia de sarampión, 17 entidades federativas, más de 1,812 casos confirmados, gente ya cada día incrementándose, por ejemplo en Chihuahua, el número de casos en hospitales, y dada la poca cobertura de vacunación que existe en la población, claramente esto va a tender a la alza, como ha estado ocurriendo. El primer caso ocurrió en la semana 5 y apenas estamos en mayo y ya llevamos más de 1,800 casos confirmados, Alberto. Estamos en serio. Y lo más grave de todo esto, Alberto, es que pareciera que lo estamos normalizando. Esto es una verdadera tragedia. Debía haber una gran indignación social de que niños que no tendrían por qué tener sarampión lo tengan, porque este gobierno, habiendo tenido el dinero para comprar las vacunas, no las compró, no las distribuyó, no las aplicó, y para el colmo ahora está culpando a los papás que no vacunan a los niños. Es no tener vergüenza. Oye, pero esto ¿no será hasta una especie como de estrategia, Héctor? O sea, empezar a deshacerse de ese compromiso que tienen de vacunación, o no sé, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no las compran? ¿Por qué no las distribuyen? ¿Por qué no las aplican? Es una negligencia criminal, Alberto. Esto es una negligencia criminal, ¿ves? Porque no puede ser llamado un descuido del gobierno federal. Oiga, o sea, estoy escuchando yo mucho ruido. No, sí te escuchamos perfectamente, Héctor. Te estamos escuchando perfectamente. Okay, dices que no puede ser un descuido, entonces, pues si no es un descuido, es que ineptitud o negligencia criminal, o de plano le están apuntando a que ya el gobierno no se encargue de la vacunación universal, Héctor. No es una obligación que le corresponde expresamente al Estado mexicano. De hecho, es una de las acciones que están como un concepto de salubridad general, y es facultad exclusiva del gobierno mexicano verificar que la vacunación en el Estado mexicano sea organizada, distribuida y aplicada por el gobierno federal en concurrencia con las entidades federativas y con el Sistema Nacional de Salud. Es decir, cuando tú ves que se aprueban en el Congreso miles de millones de pesos para comprar vacunas, el gobierno tiene que diseñar a través del Consejo Nacional de Vacunación cuáles son las vacunas que se van a distribuir, a qué edades se tienen que aplicar y si ha de hacer refuerzos, en qué edades hay que hacer refuerzos. Y en el caso del sarampión, pues resulta que la encuesta nacional de salud y nutrición, el 75% de los niños solamente estaba cubierta por la vacuna de sarampión y rubiola y parotiditis o paperas, como le conoce a la gente. Entonces tenemos una gran cantidad de población de niños que no fueron vacunados y que hoy son los que están enfermando, y además adolescentes que tampoco estuvieron cubiertos. Y en el caso, francamente, de la tosferina, que han fallecido, pues claramente también la falta de vacunación en las madres de una vacuna que se pone a partir de la semana 20 del embarazo, que cubre para que no vaya a haber un problema de tétanos neonatal o de tosferina como ha ocurrido en estas fechas, bueno, pues tampoco fue puesta, y tampoco se puede culpar a los niños recién nacidos de que no se haya puesto una vacuna. Claramente es una negligencia criminal del gobierno federal. En otros países, claramente, Alberto, los funcionarios de salud hubieran sido cesados, los que no hubieran comprado las vacunas ya estarían hoy en la cárcel. ¿Y aquí por qué no ocurre eso, Héctor Jaime? O sea, 1 de cada 4 niños no tiene la vacuna. Eso es verdaderamente escandaloso. Esto para que fuera un escándalo nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa, Héctor, de 2 minutos y regresamos con este tema y tus respuestas. Gracias, Héctor Jaime, diputado del PAN. Déjame que le demos la bienvenida a tu casi tocayo, Héctor Hernández Llamas.
actuario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Héctor Hernández, ya escuchamos a Héctor Jaime. Una negligencia criminal el que tengamos una baja cobertura de vacunación en México. ¿Cómo lo ves? Es efectivamente una situación no lamentable, terrible y que debe ser sancionada. Con el doctor Cumate hace 30 años se alcanzaron los mejores niveles en este país de cobertura en el programa precisamente de vacunación universal y se lograron mantener. ¿Esto cuándo fue? Con el doctor Cumate, secretario de Salud del 84. Y posteriormente, con ese gran empuje, se lograron mantener, puedo asegurar, hasta la primera década de este siglo, y ya con el sexenio de Peña Nieto empezó a presentarse un declive en el financiamiento de los servicios de salud para la población no asegurada y en particular también a caer los niveles de cobertura de la vacunación universal. El doctor Ramírez Barba, a quien saludo con afecto, pues tiene conocimiento de primera mano, no solo como diputado ya perteneciente a la Comisión de Salud en San Lázaro, sino como secretario de Salud en Guanajuato, entre otras posiciones que ha ocupado el doctor Ramírez Barba. Es efectivamente criminal. Y tenemos ahora el problema que ya ni Birmex produce vacunas, cosa que antes hacía, y lo hacía razonablemente bien, pero pues ahora lo pusieron a comprar medicamentos, ya no hayan qué hacer. Héctor Jaime, entonces, en la época de el doctor Cumate, hace 40 años, teníamos ya... 30 años. Casi 40. No, 40 años, en la época de Miguel de la Madrid. No, con Salinas. Fue, o sea, en el 84... No, del 89 al 94. Ah, del 89 al 94. Ah, fue secretario con Carlos Salinas. 35 años. 35 años donde Héctor Jaime ya teníamos esta situación salvada. Empieza a bajar por falta de presupuesto. El país no tiene dinero. Estamos en crisis económica. ¿Eso es la justificación, Héctor Jaime? No, fíjate. No por falta de presupuesto, porque dinero había. O sea, por una falta de planeación, por un subejercicio y por negligencia e incapacidad de los diputados. ¿Ves? Porque habiendo dado el dinero al gobierno, el gobierno no lo ejerció y no hemos actuado en contra de estos funcionarios negligentes. ¿Cuál era la meta planteada en el Programa Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador? 95% de cobertura. ¿Cuál fue la meta en el caso de los niños de todas las vacunas? 21% al año y 33% a los 2 años. En el caso de Andrés Manuel, ¿cuál es la meta de cobertura en el Plan Nacional de Desarrollo publicado? En el caso de la presidenta Sheinbaum, el mínimo de cobertura es 95%. Entonces, claramente la meta estaba muy bien señalada, pero la negligencia de este gobierno de no lograrlo, pues es porque teniendo el dinero no compraron la vacuna y al no comprarla tampoco contrataron personal para seguir atendiendo a las personas. Sí. Es que me parece ilógico, Héctor Jaime, y le pregunto a Héctor Hernández, pues pareciera ilógico, ¿este dinero qué se lo robaron? ¿Dónde fue a parar? ¿Lo tiraron? ¿O por qué, habiendo el recurso, habiendo la obligación constitucional, por qué no lo hacen, Héctor Hernández? Pues Héctor Jaime, es por negligencia e incapacidad o capricho. Recordemos que el sexenio pasado querían con figuritas religiosas espantar el COVID y pues de ese tamaño era el nivel de ignorancia y negligencia que padecíamos los mexicanos en materia de salud. Yo creo que nos encontramos en la actualidad. Y si a eso adicionamos, como señala Héctor Jaime, que en la integración de las comisiones
de salud. A mí me tocó compartir con él cuando se hicieron modificaciones que dieron al traste con el sistema de protección social en salud. La verdad es que era un nivel no solo muy bajo de debate y de conocimiento del sistema de salud pública, sino de absoluta obediencia a los mandatos del señor. No había más que la aplicación a rajatabla de lo que era las instrucciones que emanaban, pues no de Lieja, de la Secretaría de Salud, sino del propio Palacio Nacional. Porque tiene que haber algo por ahí, Héctor Jaime, en el sentido de que, pues bueno, son incapaces, tienen cierta ineptitud, pero está el mandato y está el sentido común. Y si esta situación ya estaba más o menos controlada, ¿cómo es posible que el sarampión, que la tosferina estén de regreso, Héctor Jaime? O sea, ¿cuál era el mandato del presidente anterior? ¿O a dónde iban todos esos recursos? Como que no hay una lógica, Héctor Jaime. O sea, no hay lógica, pero sí hay una vía administrativa. O sea, el recurso que se programa y no es ejercido, se regresa a la Bolsa Nacional de la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda lo redistribuye. Usualmente lo redistribuye hacia los proyectos emblema del presidente López Obrador, ya. Y ahora en este sexenio, en el caso de la presidenta Sheinbaum. El año pasado el programa IMSS Bienestar dejó de ejercer 110 mil millones de pesos, entre ellos dinero para la compra de medicamentos y la compra de vacunas, que son biológicos algunos, y claramente también este austericidio republicano ha hecho que para poder sostener Dos Bocas, el Tren Maya y los demás proyectos disque emblema de la presidencia, se haya realmente descuidado la salud de los mexicanos en un tema que verdaderamente no tiene razón de ser. Si hay un programa costo efectivo, útil, que ha demostrado su eficacia, ha sido el programa de vacunación universal, como bien menciona mi tocayo Héctor Hernández Llamas. Ah, qué caray, ahí está, ¿no? Ahí está ese dinero, se fue a los 540 mil millones de pesos que nos costó el Tren Maya, a los casi 400 mil, la megafarmacia que dicen que costó 2.500, 3.000 millones, que no sirve para nada. Vamos a hacer una pequeña pausa, Héctor Jaime, Héctor Hernández, y regresamos. El diputado del PAN, Héctor Hernández Llamas, actuario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a los dos, cerramos este tema que está interesante. Vamos, pues bueno, desmenuzando algunos asuntos. Sacaste, Héctor Hernández, el asunto de la famosa megafarmacia. Una ocurrencia, un despilfarro, o sea, ¿es tirar el dinero o cómo se encuentra? Platícanos, Héctor. ¿Sí lo tenemos? Héctor Hernández, bueno, ahí estás, Héctor. Sí, bueno, la verdad no sé cómo se encuentre, supongo que totalmente vacía y probablemente abandonada. Era una tontería, los hechos hablan por sí solos. Desde un principio algunos de nosotros estuvimos señalándolo, pero pues era un capricho y ocurrencia más de las autoridades en turno y condujeron, entre otras cosas, a esto que señala el doctor Ramírez Barba. En primer lugar, un subejercicio en algunos programas, el caso de vacunación universal de manera destacada, y el otro, la distracción de dineros para ocurrencias y caprichos de las autoridades en turno y del secretario de Salud, pues que estaba literalmente pintado en la pared, como se dice coloquialmente. Sí, porque Héctor Jaime, más allá de ocurrencias y de cuestiones así superfluas, hay dinero de por medio, Héctor. O sea, el Tren Maya, que es establecer un riel, pues sí, no hay que destruir cerros, ¿no? Es nada más la selva, ahí sí podarla, pero 540 mil millones de pesos, Héctor, por un tren que ve uno las estaciones muy normales, los trenes, no sé si ya los adquirieron o los siguen rentando, en fin, un despilfarro de dinero, ahí puede haber mucha corrupción, Héctor. Mira, Alberto, enfocándome para el tema de salud, claramente te puedo decir que lo más preocupante en todo esto
es que con las denuncias aquí en tu programa y muchos más, no hemos logrado que haya un verdadero escándalo social, ¿ves? El escándalo ahorita es el silencio, como decía Jean-Paul Sartre. Mira, esta ausencia de escándalo por lo que está ocurriendo, por estas muertes que nunca debieron haber ocurrido, no es inocua, porque va a perpetuar la impunidad y va a condenar otra vez a las nuevas generaciones a riesgos evitables. La epidemia de sarampión y las muertes hoy por tosferina son la prueba más dolorosa de que la salud pública no es prioridad para este gobierno en la cuarta trastornación. No haber ejercido el presupuesto, no haber comprado las vacunas, es en los hechos una condena de muerte, como ya ocurrió, para los más vulnerables. Porque te voy a decir una cosa, esto ocurre más en las personas más pobres. Sí. En otros países, Alberto, este resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación, sin haber hecho las acciones que marcaba la vía política y la vía técnica, deberían haber ya renuncias de secretarios, personas del sexenio anterior en la cárcel y claramente reformas estructurales del sistema de salud. Es una pena que tanta muerte, tanta incapacidad, solamente por sarampión y tosferina, no sea un escándalo nacional, Alberto. Ojalá que este programa nuestro, siempre interés de la salud pública por tu parte, tenga un poco de más repercusión. ¿Qué opinión tienes, Héctor Jaime, antes de que pase yo con Héctor Hernández, de esto que anunció el funcionario Clark, Eduardo Clark, ahí subsecretario de Salud, de que vengan los laboratorios de la India, de Estados Unidos, que se instalen en México para generar las medicinas que requiere el país? Pues mira, ya la primera licitación conducida por ellos fue un fracaso. Hoy estamos sufriendo y estamos para entrar en junio y todavía no se ha comprado lo que debe de surtirse para el 2025. Y presenta supuestamente un nuevo plan. Yo te voy a decir una cosa, Alberto. La planta farmacéutica nacional, lo que está instalado en México, tiene la capacidad de producir 5 veces lo que consume todo el gobierno. Exportamos medicamentos. Entonces ahora ponerles la zanahoria de que vengan a instalarse aquí para que te compre el gobierno y luego resulta con que el gobierno no paga. Te recuerdo que hay más de 12,000 millones de pesos que se le adeuda a la industria farmacéutica nacional y que mejor ejemplo que la vacuna patria y mejor ejemplo que los ventiladores que llevaron a denuncias por no haberlos hecho bien, pues marcan que estamos lejanos de esa idea, de ese sueño, así como vamos a ser el sueño en Dinamarca, ahora va a ser el sueño de que México va a ser planta de productos nacionales. Y déjame te digo una cosa, lo que mencionaba muy bien el doctor Hernández Llamas, México producía vacunas, nunca ha producido la de sarampión, por cierto. Aquí se producían vacunas, se llamaban monovalentes, porque había toda la tecnología. De hecho, la vacuna patria fue hecha en un laboratorio que está especializado en hacer vacunas para animales, pero tiene esas líneas de producción monovalentes. Si ahorita, por ejemplo, laboratorios Avimex, que fue la que hizo la vacuna patria, se le diera la responsabilidad de hacer una vacuna monovalente para sarampión, tendríamos la capacidad de hacerlo. O sea, la planta nacional tiene lo necesario para comprar todo lo que compre el gobierno y producir 4 veces más eso. Entonces, otra vez, una incapacidad del gobierno, pues están poniendo planes por planes en las rodillas. Primero cambiaron la regla del juego, se volvió a modificar la ley orgánica del gobierno federal para que fuera otra vez Birmex, la presidenta en persona dio la instrucción para que las dependencias concentraran la demanda, Birmex comprara lo que le decía el doctor Clark y a la fecha no hay medicamentos, hay desabasto y la gente poniéndose pobre. Entonces, este plan pareciera interesante dentro del Plan México de fortalecer la industria farmacéutica nacional. Está el qué, pero nunca está el cómo. Decíamos, vamos a ser el mejor lugar de salud, mejor que Dinamarca. Bueno, el presidente terminó diciendo que ya era. Entonces, si ya estábamos mejor que de Dinamarca, ¿qué estamos haciendo ahora? Héctor Hernández Llamas, ¿qué opinas de este plan que va incluido en el Plan México, fortalecer la economía y que vengan laboratorios farmacéuticos de todas partes para instalarse aquí y les compramos todos los medicamentos y con eso dicen que vamos a salvar toda esa deuda que tenemos de desabasto? Para empezar, hay que tomar como punto de partida lo que acaba de señalar Ramírez Barba. La industria farmacéutica nacional tiene la capacidad para producir un sinnúmero de los medicamentos que se requieren conforme a las claves que el sector salud tiene establecidas para el país. Lo que se presenta es una oportunidad para fortalecer
y aquí sí avanzar en materia de soberanía y no depender de andar comprando en Tailandia, Indonesia, la India, con apuros y con dudosa calidad, y a costos elevadísimos, porque no tenemos la capacidad o la certeza con ese cambio de reglas que se dan un día sí y el otro también, para que la industria farmacéutica nacional, con bases firmes y sólidas y mucho menos grados de certidumbre, fortalezca y amplíe su capacidad productiva y tengamos menos dependencia, menores costos, y certeza de la disponibilidad de los medicamentos. Por otro lado, le pasaron ahora la responsabilidad a Birmex. Hagamos un repaso de las compras consolidadas. Hagamos un repaso rápido. Las compras consolidadas vienen desde por allá de las 80 del siglo pasado y se fortalecieron muchísimo en la década de los 90 y se le encomendaban al Seguro Social, que integraba todo. Después, en el sexenio pasado, la primera ocurrencia fue que lo hicieron en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y fue un desastre. Después al NISABI, después, y así se fueron inventando, y ahora con el mismo modelito a Birmex. Ya cayeron, acuérdense, los primeros administradores de Birmex, porque pues en el mismo paradigma de inmediato son tentados con cañonazos, no de 50,000 pesos, de 50 millones de pesos, y ahí van otra vez con el mismo modelito, y mientras eso no cambia, pongan a quien pongan en la cabeza de un paradigma que no se modifica, claro. Van a llegarle al precio, perdón que sea yo pesimista en ese sentido, sí, pero pues la historia así lo demuestra, incluso empezando y arrancando el actual gobierno federal. Exacto. Manden a quien manden los cañonazos, ahí van a estar mientras no cambie el modelo y el paradigma. Hay que innovar y hay que probar, y eso hay que hacerlo en entidades en donde todavía tienen un cierto grado de autonomía, lamentablemente con muchas exigencias presupuestales con relación a la conducción de su propio sistema de salud estatal. Terrible, terrible el panorama que nos presentan. Héctor Jaime, diputado del PAN, Héctor Hernández Llamas, actuario de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros, sumamente interesantes sus conceptos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información.